Su espada. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, muchas gracias por el tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios, vamos al plato fuerte, la palabra de Dios. El tema de hoy se va a llamar una fe ciega y sorda. Amén. Una fe ciega y sorda. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a hablar acerca de David contra Goliat. Una fe ciega y sorda. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Amén. Vamos a leer casi todo el capítulo para entender bien la historia. Los que no han leído esta historia de David contra Goliat, del 1 al 51. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército.
Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaba bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó
y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Vemos aquí, ¿por qué leímos toda? Para que se entendiera bien la historia, ¿verdad? Aquí vemos, el tema es una fe ciega y sorda. Esto fue lo que David tuvo, una fe ciega y sorda. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver aquí, por decir un paladín, que era un paladín, un caballero fuerte y poderoso. Nosotros muchas veces en nuestra vida se nos levanta algún Goliat en nuestra vida, problemas, ¿verdad? Tenemos muchas veces muchos problemas, aflicciones. A veces no porque ya estemos en Dios vamos a dejar de tener problemas. Eso es lo que Dios no nos garantiza. Dios nos garantiza el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna, es lo que nos da Jesús. Pero aún así nosotros vamos a seguir teniendo situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces es cuando se nos levantan esos Goliats en nuestras vidas, ¿no? Caballeros fuertes y poderosos. Aquí vamos a ver que eso es lo que es un paladín, un caballero fuerte y poderoso. Goliat medía aproximadamente 3 metros. David era un pastor de ovejas, un jovencito, pero este David tenía una fe poderosa. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios, él sabía quién era su Dios, él sabía que no importaba de qué tamaño estuviera el gigante, él lo podía vencer por medio de su fe. Entonces nosotros es lo que nos tenemos que hacer, tenemos que confiar en Dios. Aquí en el versículo 11 dice así, miren, 17:11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, aquí el paladín, Goliat salía y los retaba y les decía, pues mándenme 1 contra 1 y el que gane, ese va a ser el siervo del otro. Aquí, ¿quién era el que tenía que haber peleado? Saúl, porque él era el rey y él era una de las personas más altas y él le podía hacer frente. Pero aquí que dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema o tenemos una situación difícil, el miedo nos paraliza, el temor nos paraliza, no nos deja pensar, ¿verdad? Muchas veces pasamos las noches preocupados, ¿qué vamos a hacer con tal problema? ¿Cómo vamos a poder resolver nuestros problemas cuando el miedo nos paraliza? El miedo viene a nosotros. Eso es lo que el enemigo hace. Es una de sus armas favoritas de Satanás, meter temor en las personas, meterle miedo a las personas. Entonces eso es lo que le decía a Saúl, dice ahí, fíjense, nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se supone que Dios es el Dios de Israel. ¿Y por qué todo el ejército no había una persona que tuviera una fe como la de David? ¿Verdad? Entonces aquí en el versículo 12 pues ya nos dice ahí que él era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. ¿Por qué? Porque luego nos preguntan, ¿quién era el papá de David? Y muchos no sabemos, el papá era Isaí. Amén. Versículo 16 nos dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Él iba 40 días y lo retaba y nadie se animaba, ¿verdad? Nadie se animaba a enfrentar a este gigante. En el versículo 20 nos dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba
el bagaje, el equipaje militar que traía, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, porque a eso fue lo que lo había mandado su papá, a ver si sus hermanos estaban bien, a llevarles comida y alimento y a ver si estaban bien. Pero miren, después, aquí dice en el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, David escucha cómo él humillaba al pueblo de Israel porque nadie lo quería enfrentar. Nadie quería enfrentar a ese gigante. Versículo 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Muchas veces nosotros pasamos también guerras espirituales y nos da miedo enfrentar esas guerras espirituales. ¿Por qué? Porque vemos a los demonios más poderosos, ¿verdad? Se levantan en contra de nosotros. ¿Cómo? Por medio de la enfermedad, por medio de los problemas, adicciones, miseria. Y vemos que no los podemos vencer. Y entonces es cuando nos angustiamos, y nuevamente aquí nos habla del temor. Tenían gran temor, o sea, no era cualquier temor, era un gran temor. Versículo 25 nos dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Por qué? Porque ellos miraban lo físico, no miraban lo espiritual. David vio lo mismo que los demás, vio una persona casi de 3 metros, y aparte venía con su armadura bien puesta, casi toda la armadura de bronce, y todavía con su lanza y todo. ¿Y qué decían ellos? O sea, ellos le tenían miedo al ejército, pero David veía lo que ellos no veían. Nosotros así debemos de ser, ver lo espiritual, ver al Dios poderoso que se levanta a favor de nosotros. Jehová va delante de nosotros peleando como poderoso gigante. Amén. Entonces miren, después en el versículo 28 dice así, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Miren lo que le dice el hermano, conozco tu soberbia. Le dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Cuántas veces nuestra misma familia empieza a hablar en contra de nosotros? Nos empieza a querer desanimar. La misma familia, hermanos, papás, mamá, no sé, pero de la misma familia te quiere, ¿cómo se dice? Desanimar. Te quiere desanimar. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces no tienen la fe que tú tienes. Pero tú no tienes que permitir que ellos te desanimen por medio de sus palabras. Las palabras hieren o edifican. Entonces aquí muchas veces la familia te dice, no lo vas a lograr. No vas a poder dejar el pecado, no vas a poder dejar esto, no vas a poder dejar el otro. ¿Pero por qué? Porque ellos no ven con sus ojos espirituales. Muchas veces ven con sus ojos físicos y ellos dicen, no, pues es que ven un problema muy grande y van a decir, no, tú no vas a poder. Por eso aquí siempre nosotros decimos, el cristianismo es tu relación personal con Dios. Dependiendo tú el tiempo que estés con Dios, como decía mi hermana en la alabanza, ¿verdad? Nosotros debemos de estar cerca de la presencia de Dios para ver ese Dios poderoso. ¿Por qué? Porque si no pasamos intimidad con Dios, vamos a ver un Dios pequeño. Entonces nosotros tenemos que estar cerca de la presencia de Dios y no dejar que nada ni nadie nos desanime, porque hasta el mismo Satanás usa la familia para desanimarte. ¿Y para qué vas ahí con los hermanitos? ¿Y para qué vas ahí con los arrepentidos? ¿Y para qué vas con ellos? ¿Verdad? Con los aleluyas, exactamente, con los aleluyos. ¿Para qué vas? No, ¿por qué? Porque tú tienes fe.
Tú tienes fe y por eso ellos no ven lo que tú ves, porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros caminamos por lo que Dios te dice a través de su palabra, no por lo que tus ojos ven. ¿Verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros debemos de entender, que hasta la misma familia se vuelve en tu contra. Se vuelve en tu contra muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ataca, el enemigo agarra a los más débiles. Él usa a la gente débil para atacarte, porque Él sabe que tú te vas a levantar y tú vas a ganar almas para el reino de Dios. Entonces tú necesitas estar bien fortalecido y tener el discernimiento espiritual para ver cuando el enemigo te está usando, te quiere usar, tú reprenderlo en el nombre de Jesús. Muchas veces aquí la palabra nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir tu familia, Él va a querer destruir tu vida, tu matrimonio, y no debemos de permitirlo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios para que Dios nos levante con su mano poderosa. Entonces este filisteo, este Goliat se levantaba y se burlaba del pueblo de Dios. Mucha gente se burla de nosotros. Nosotros ya hemos sido injertados al pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros ya somos parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que, él dice, pues a David, cuando David escucha a este filisteo y todo lo que les dice al ejército, pues a él le entra el celo de Dios. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Cuando alguien habla en contra de las cosas de Dios, nos enojamos, nos molestamos. ¿Por qué? Pero ese es el celo de Dios. Porque no podemos dejar que insulten a nuestro Dios. Pero aquí no, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende solo. Entonces por eso dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Él va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Jesús, ¿qué nos mandó a hacer? Orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos ultrajan y nos maldicen. Tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que glorificar el nombre de Dios. A eso nos mandó el Señor. Entonces aquí vemos que el hermano luego lo quiere desanimar, ¿verdad? David le responde en el versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. O sea, David andaba ahí pregunte y pregunte, ¿no? Que qué le iban a dar o al que venciere, al Goliat y todo, ¿no? Y todos le contestaban lo mismo, pero nadie se aventaba a pelear contra Goliat. Versículo 32, y dijo David a Saúl, fíjense bien, Saúl era el rey, era un hombre preparado para la batalla. David era un simple pastor de ovejas, y mejor David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ya vieron? David le está dando ánimos a Saúl, en vez de que fuera al revés. Pero fíjense aquí, no desmayes, o sea, no te desanimes, que no se te desanime tu corazón a causa de él, tu siervo irá. Vemos que Dios amaba a David, ¿por qué? Porque dice la palabra que él tenía un corazón como el de Dios, ¿verdad? Entonces aquí él le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Nosotros, si queremos ser usados por Dios, tenemos que servir, tenemos que ser siervos. Nadie es más que nadie, todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos somos siervos de Dios porque todos le servimos a Dios. Entonces aquí David, ¿qué dice? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nuevamente vienen las palabras negativas a la vida de David. Nuevamente le dice Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera tenido una fe sorda? Pues él también se hubiera desanimado y hubiera dicho, no, pues no me va a ganar, ¿para qué voy? Si yo ni siquiera sé estar preparado para la batalla, para la guerra. Pero vean qué le responde David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería
y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Alguien de ustedes se quisiera enfrentar contra un león o contra algún oso? No. Pero vean cómo Dios ocupaba todo para preparar el camino. Todo lo que pasa en tu vida, como mi hermano igual decía ahorita en la alabanza, para los que aman a Dios todo obra para bien. Si a ti se te levanta cualquier problema, es porque Dios te está preparando, porque va a venir una lucha mayor tal vez, pero es porque Él ya está formando tu carácter, está forjando tu vida, porque Él te va a usar más adelante. Entonces aquí, eso fue lo que hizo Dios. Primero lo preparó contra el león y contra el oso. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que Él se iba a enfrentar a un gigante. Entonces aquí vean, Él dice que Él mataba al oso y mataba al león, no importaba, ¿verdad? Y luego después dice en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Imagínense, David ya había peleado contra osos, contra leones, ahora con el celo de Dios, ahora con su fuerza, ahora más el celo de Dios, pues él iba a ser más fuerte que Goliat, ¿verdad? Pero fíjense más adelante lo que dice. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí le da la honra y la gloria a Dios. Nosotros oramos por la gente, oramos por enfermos, predicamos la palabra, si la gente se convierte, gloria a Dios, no es por nosotros, es por la gracia y misericordia de Dios. No es por lo que nosotros no somos absolutamente nada ni nadie, simple y sencillamente es por el Dios que tenemos, es que pasan las cosas. Él le da la gloria a Dios. ¿Por qué mataba al oso y por qué mataba al león? Pues por el poder de Dios, porque Él lo libraba. Porque aquí dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ahí él pone en práctica su fe. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, vean las palabras que le dice Saúl, ve y Jehová esté contigo. ¿No? O sea, Saúl en vez de que le diga, pues vamos, no, vamos a hacer, no sé, o sea, otra táctica, no sé qué. Él dice, pues ve y que Dios te ayude, ¿no? Que Dios te bendiga, exactamente, ¿no? Le dice, ve y Jehová esté contigo. Imagínense al rey escondido atrás de un pastor de ovejas. Vean hasta dónde llega el temor, hasta dónde nos puede llevar el miedo. Entonces aquí es lo que él le dice, ¿no? Ve y Jehová esté contigo. Y vean el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Le pone, todavía Saúl le entrega la armadura a David. Muchas veces hay hermanos que así hacen. Dios a todos sus hijos les ha dado dones y talentos para practicarlos para edificación de la iglesia. Y muchas veces nosotros no ponemos en práctica esos dones. Decimos por decir, a lo mejor el Señor nos puso el don de sanidad, pero si nos invitan al hospital a orar por enfermos o a las casas a orar por algún enfermo, no, pues llévate al otro hermano que él ore por la persona. Es lo mismo que hizo Saúl. Le entregó la armadura a David. No, pues tú ve y que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Yo te doy lo que a mí Dios me dio, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios te da, Él te prepara, Él te capacita. Como dice el Salmo, ¿verdad? Él prepara mis manos para la guerra, para la batalla, exactamente. ¿Por qué? Porque Él te prepara, Él te capacita para después enviarte. Entonces, si Él ya te capacitó y Él te está enviando, y luego tú ¿qué dices? No, pues mejor que vaya otro hermano, ahí está bien dura la guerra espiritual, ¿verdad? Y si ha pasado, y Dios no pasa nada, Dios no te obliga. Ah, tú no quieres, entonces quita a ese hermano y pone a otro en su lugar. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso debemos de tener una fe ciega y sorda, no ver lo físico, no escuchar las palabras negativas que muchas personas luego ponen en nuestra vida.
No lo vamos a lograr, tú no vas a lograr hacer esto, tú no vas a lograr hacer aquello. Pero la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo, pero siempre y cuando uno también esté en obediencia al Señor, amén. Entonces, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Pues David se quita la armadura, dice, yo no puedo andar así. A mí así, ahora sí que mi fe es todo lo que yo tengo. Y si nosotros vamos bueno, no vayan ahorita, en el Nuevo Testamento nos enseña a ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces esa armadura de Dios era la que tenía David, una armadura espiritual, una armadura que él tenía una fe poderosa, ¿verdad? Entonces aquí él se quita la ropa, o sea, ¿por qué? Porque Dios a cada uno le dio distintos dones y talentos. A mí me dio algunos, a los hermanos otros, a ustedes otros, todos tenemos diferentes, ¿verdad? No todos tenemos los mismos, o a algunos les da los mismos talentos. Entonces aquí le dice, no, pues yo no puedo andar con esta armadura. Se quita la armadura, dice, y tomó su cayado en su mano. El cayado es como un bastón largo, ¿no? Un palo largo. Entonces le dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas piedras? 5. Vean, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces David agarra su vara, agarra su mariconera y se va en contra de Goliat, ¿verdad? Para que, eso era el zurrón, su bolsa, en su mariconera, ¿sale? Agarra la mariconera, agarra su palo y órale, ahí va la batalla. Eso era todo lo que él llevaba. ¿Cuántas piedras? 5 piedras. Versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, Goliat todavía llevaba hasta el escudero, ¿verdad? Hasta el ayudante. Y luego dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Todavía Goliat se burla y se mofa de David. Versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Luego dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier batalla, en cualquier prueba, en cualquier lucha. El Jehová de los ejércitos va delante de nosotros. Él es el que toda la gente sepa que tenemos un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible. Entonces Él, fíjense las palabras que David nunca tuvo miedo, nunca le tuvo miedo, a pesar de que Él lo veía y todavía con el escudero y todo, Él jamás tuvo miedo. Entonces aquí le dice, todavía aquel se burla, pero Él le contesta, Jehová te entregará hoy en mi mano. Eso es fe. Todavía no pasaba, pero él ya lo estaba viendo. Eso es lo que se le llama fe. Jehová dice, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay un Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Entonces la guerra siempre le pertenece a Él. Hasta hay una alabanza, ¿no, mi hermano?
De que Él dice ahí que Él es la batalla es de Él, ¿verdad? Amén. Versículo 49, 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vean al David luego bien aventado, ¿no? Él vio que se dirigía a Goliat y él luego se para y se echa a correr y le hace frente a la línea de batalla. 49, versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Cuántas piedras había tomado David? 5. ¿Y cuántas usó? Una. Pues ahí se ve que hombre prevenido vale por 2, dice el dicho, ¿verdad? Entonces él toma 5 piedras, ¿por qué? Por cualquier cosa. Nosotros tenemos guerra espiritual y nada más muchas veces no sabemos un versículo. ¿Cómo vamos a hacer guerra espiritual en contra del enemigo si nada más no sabemos un versículo de la Biblia? Tenemos que aprendernos la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque de esa manera es como nosotros vamos a vencer al enemigo, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Entonces aquí dice que después de que le aventó la piedra, cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Aquí, ¿con qué lo mata? Con la espada. Lo hirió con la piedra acá, pero lo termina de matar con su propia espada. Con la propia espada lo termina de matar. Entonces les digo, muchas veces en nuestra vida se nos levantan Goliat de nuestra vida. Y nosotros, ¿cómo vencemos a esos Goliat? ¿Cómo ganamos esas batallas? Tenemos que tener una fe ciega y una fe sorda. No escuchar la que la gente negativa te dice. No, pues mira que mi hijo está en alcoholismo, drogadicción, nunca va a cambiar. Claro que va a cambiar, yo ya lo veo adorando al Rey de Reyes en su casa. No, que mira que esta enfermedad no se te va a quitar. Claro que se me va a quitar, el Señor me va a sanar. El Señor me va a sanar porque Él es poderoso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque cuántas veces yo no creo que alguna vez tengamos algún problema y no nos la pasemos en la noche pensando cómo resolver esos problemas. Debemos de dejárselos a Dios. Nosotros simple y sencillamente debemos de ejercitar la fe. Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo que tú lo vas a hacer a tu tiempo y a tu manera, pero tú lo vas a lograr. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, eso es lo que nosotros tenemos que creerle a Dios. ¿Cómo enfrentamos nosotros esas batallas? ¿Cómo enfrentamos esa guerra? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos parados en nuestra fe? ¿Verdad? Porque muchas veces sí, estamos en la iglesia, estamos en las casas de Dios, estamos en oración, leemos la palabra, pero cuando viene la prueba, ¿cómo la tomamos? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos esa prueba? ¿Cómo decimos, pues sí, lo voy a lograr, voy a vencer? Tenemos que pensar y analizar todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. O sea, mucha gente piensa que, hoy fui a la iglesia, pero no sentí nada. No, esto no es de sentir. Pues si Dios ya te dio una palabra y tú ya tienes fe, no es de que si siento la presencia de Dios o no la siento. Esto no es así. Dios ya te dijo algo, Dios ya te hizo promesas, porque su palabra está llena de promesas para sus hijos. Ya te dio es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Si Él ya te dio promesas, Él las va a cumplir. ¿Pero cómo? Por medio de tu fe. Pero si tú piensas o estás esperando a sentir algo, pues te vas a desanimar, porque no sientes. Si yo siento es que mi cuerpo siente. Pero no, yo tengo fe, debes decir tengo fe, y aunque no sienta, yo voy a seguir adelante. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner en práctica la fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios ya te prometió algo, te lo va a cumplir. Solo espera el tiempo. Y tú pero no dejes de clamarle a Dios, no dejes de orar a Dios, no dejes de obedecer la palabra de Dios. Aquí lo importante es la obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no obedezco a Dios, ¿cómo quiero que Él se manifieste en mi vida? Tengo que obedecer a la palabra de Dios. Si quiero bendición, tengo que obedecer a la palabra del Señor. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él ciegamente. Tú ya lo dijiste, tú lo vas a hacer. Tarde o temprano tú lo vas a hacer. Mis papás por mí, yo estuve, gloria a Dios, que Él me sacó del alcoholismo y de la drogadicción. Mis papás estuvieron orando por mí 8 años. 8 años. Imagínense si ellos a los 7 años y medio hubieran dejado de orar. Lo mismo ustedes, sigan en oración, oración, oración por lo que ustedes le han pedido a Dios. Mi hermana decía, todo lo que le he pedido me lo da. ¿Por qué? Por la fe. Y si no te lo da es porque a lo mejor no lo necesitas. O a lo mejor en vez de servirte para bien, te va a servir para mal y por eso no te lo da. Es como a un niño pequeño, un niño de 9 años, no le vas a regalar un carro último modelo. ¿Para qué lo va a querer? ¿Verdad? ¿Por qué no lo va a ocupar para algo bueno? Entonces así Dios muchas veces no nos da las cosas. ¿Por qué? Porque no nos van a servir o no nos van a ayudar para bien. Y debemos de entender las cosas de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Amén. Entonces nosotros no debemos de estar pensando en tener la misma mentalidad de Dios. ¿Cuándo? No, Dios no piensa como nosotros. Nuestra mente es limitada. La mente de Dios es infinita. Entonces nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Por decir, ahorita las personas que tienen bebés, ¿no? El bebé confía en sus papás. ¿Por qué? Los papás le dan de comer, lo cambian de pañal, ven por él en todas sus necesidades. Así nosotros debemos de dejar que Dios haga todo en nuestra vida. ¿Nosotros qué? ¿Para qué estamos aquí? Simple y sencillamente estamos para servirle a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios y para llevar este mensaje a la gente de afuera. Para eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Vamos al Salmo 121, del 1 al 8. Salmos 121, del 1 al 8. Amén. Aquí. Amén, gloria a Dios. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Amén. ¿Cuántos queremos que Él guarde nuestra entrada y nuestra salida? Que Él sea nuestro guardador. Amén. Pero para que Él sea nuestro guardador, nosotros tenemos que tener esa fe. Pero si yo no leo la palabra, si yo no hago oración, no voy a tener fe. Voy a estar débil en mi fe. Y cuando venga la batalla, ¿por qué? Porque el enemigo te va a atacar. Dios también te va a probar tu fe. ¿Y cómo vas a soportar esa fe si no la ejercitas? Pues con un cachetadón que te dé el enemigo ya te voló por allá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás todo débil. Les he dicho por decir, ¿qué pasaría si no comiéramos en 3 días? No comemos absolutamente nada, ¿cómo vamos a estar? Débiles. Una semana no nos vamos a poder ni levantar. Lo mismo pasa
con los que no se alimentan espiritualmente. Si yo no me alimento espiritualmente, voy a estar débil. Me van a dar un empujoncito y no me voy a poder ni levantar. Entonces, aquí fíjense, es bien bonito, les digo, es bien bonito recibir promesas de parte de Dios. Pero aquí es el esfuerzo. Josué 1:9 nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios te dice esfuérzate y sé valiente? Pues porque nada es fácil, nada es sencillo. Si tú ya compraste tu casa, si ya compraste tu carro, si compraste tu cama, un videojuego, te costó esfuerzo, tiempo. Todo te cuesta, hasta la comida, ahorita un refresco te cuesta. Tienes que levantarte temprano, ir a trabajar, soportar frío, calor, todo eso, porque estás esforzándote por comprar tus cosas, comprarte algo. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. ¿Quieres promesas? ¿Quieres bendición? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es ser valiente? Es lo contrario a tener miedo. Si Dios te dice no tengas miedo, entonces es que te está diciendo que seas valiente. Pero si tú no estás fortalecido en tu fe, no vas a poder ser valiente. ¿Por qué? Porque muchas veces les digo, nada más nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por algún problema o alguna tribulación. Ahí sí ya nos acordamos de Dios. Pero cuando Dios ya respondió a lo que le pedimos, pues ya nos olvidamos y ya otra vez seguimos con nuestra misma vida, y no debe de ser así. Tú debes de caminar con la mano de Dios desde ahora y para siempre, para que Él te guarde tu salida y tu entrada desde ahora, desde ahorita, desde hoy y para siempre. Debemos muchas veces de cambiar nuestra actitud. Pues Dios me cuida y anda en desobediencia y anda haciendo pecado, pues Él me cuida. No es cierto. Tú debes de vivir en obediencia a la palabra de Dios para que Él te guarde, para que tú puedas disfrutar de las promesas y de las bendiciones de Dios. Tienes que ser una persona obediente. La mayoría de aquí tenemos hijos. Si nuestros hijos se portan mal, ¿los premian? Pues lo mismo es con Dios. Dios no te va a premiar porque te portes mal. Dios no te va a premiar porque seas desobediente. Entonces, si yo quiero que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero si yo estoy en pecado, si yo estoy en desobediencia, primero que nada me debo de humillar delante de la presencia de Dios y reconocer que soy un pecador. Porque todos somos pecadores, no porque tengamos la Biblia o porque estemos aquí sentados ya somos buenos, ya somos santos. No es cierto. Aquí es un hospital de pecadores. Nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios. Ahora ya estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a dejar nuestra vida en manos de Dios. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. Pero ya antes ya me humillé delante de la presencia de Dios. Ya pedí perdón por mis pecados. Pero si yo pido perdón por mis pecados, tengo que esforzarme para ya no volver a cometer ese pecado. ¿Verdad? Entonces tengo que esforzarme. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón de cada uno. A nosotros, a los hombres, los podemos engañar. Pues sí, puedo vestirme como un cristiano y traer la Biblia bajo el brazo y soy un cristiano. Pero a lo mejor soy todo lo contrario a un cristiano, ¿verdad? Entonces ahí a Dios no lo puedo engañar. No lo puedo engañar. Entonces, ¿cómo voy a recibir las promesas o las bendiciones si soy una persona que no obedezco a la palabra de Dios? Eso es bien importante. Entonces, son bien bonitas las promesas. Fíjense, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mientras tú duermes, Dios te está cuidando. A Dios no le da sueño, ¿verdad? Entonces fíjense, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El alma es eterna, el alma es a donde nosotros decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Pero si tú obedeces a la palabra de Dios y tú haces todo lo que está escrito en la palabra de Dios y te esfuerzas por obedecer a Dios, Él va a guardar tu alma
¿De qué la va a guardar? Pues de que no vayas al infierno. Nada más y nada menos que de eso. Entonces aquí nosotros les digo, tenemos que entender eso, que la obediencia es mayor que a los sacrificios. ¿De qué me sirve que yo ayune 3 veces a la semana si no soy obediente a la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esforzarnos para estar seguros que vamos a recibir esas promesas, que vamos a recibir esa bendición de parte de Dios al ser obedientes a la palabra. Ahora, vamos ahí al Salmo 124, versículo 8. 124, 8. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Ahí está nuestro socorro, nuestra ayuda, en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Imagínense nada más, ese es nuestro Dios, nada más y nada menos. Él es el que te cuida, Él es el que va a estar contigo todos los días de tu vida. Pero les digo, nosotros muchas veces el ser humano piensa que ya nos merecemos todo. Pensamos que todo es para nosotros ya, o sea, tenemos un plato de comida en la mesa, muchas veces ni oramos ni damos gracias. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no lo merecemos. Nos levantamos cada mañana y nos vamos hacia el trabajo, a la escuela, y ni oramos. ¿Por qué? Porque pensamos que nos merecíamos despertar a un nuevo día. El ser humano así es de arrogante, de soberbio, de orgulloso. Y todo eso debemos de dejar que Dios entre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos vaya limpiando de todo eso. Señor, tú haz la obra en mí. Haz la obra en mí, no porque ya tenga esto, tenga el otro, tenga aquello, ya me merezco todo. Dice la palabra que Él, así como te da, Él también te puede dejar sin nada. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que recibimos es por gracia de Dios. Amén. Es por la gracia de Dios. La salud. Amén. Tenemos salud y damos gracias a Dios por la salud. Pero ¿qué tal cuando ya estamos enfermos? ¿Qué tal cuando ya estamos ahí al filo de la muerte? Ay, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a esforzarme por leer la Biblia. No, hermanos. Debemos de no esperar a pasar por esa tribulación para acercarnos a Dios. Es tan hermoso caminar en la presencia de Dios, caminar de su mano, tener confianza en Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque Él va a permitir muchas veces que también pases para probar tu fe, a ver si es cierto, porque cuando estamos muchas veces también estamos bien y aquí le danzamos a Dios y le aplaudimos y levantamos las manos y todo, pero cuando viene la batalla y la lucha, ahí andamos todos cabizbajos, desanimados. No, Dios es el mismo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Salmo 28:7, por favor. Salmo 28, versículo 7. Pastor, mi Biblia no tiene. ¿Ah, no? ¿Salmo qué? Sí. Salmo 28:7. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí se robaron las hojas. Dije 28:7. Amén. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Entonces aquí, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado. O sea, Él no te va a dejar, Él te va a ayudar. Y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Confiar en Dios, la confianza en Dios.
Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si todavía ahora sí que nos cuesta trabajo confiar, pedirle a Él: ayúdame, enséñame a confiar en ti, enséñame a hacer esto, ayúdame a quitar esto, no puedo dejar este pecado, no lo puedo abandonar, ayúdame. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Donde somos débiles, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta, amén. Entonces, miren, para terminar vamos al Salmo 33:20. Salmo 33, versículo 20, amén. Dice así: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, amén. Bueno, pues aquí es donde nosotros les digo, nosotros tenemos que aprender a tener esa fe, ejercitar la fe, confiar en Él, decirle: Señor, pues yo no puedo arreglar esto, pero tú sí puedes. Entonces va a llegar personas, ¿por qué? Porque debemos de tener el discernimiento, el distinguir el bien y el mal, el distinguir cuando llegan las personas hasta de la misma familia que te van a querer desanimar, o gente cercana a ti. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. También muchas veces tenemos que tener el discernimiento cuando Dios nos da un trabajo y cuando no proviene de Dios. Cuando Dios te da algo, pero no te va a dejar que tú pases tiempo alejado de Dios. Pero si ya te dieron un trabajo y te quieren hasta duplicar el sueldo, pero te quieren quitar los días domingos o los días que tienes casa de Dios, o ya no puedes estudiar tu Biblia porque llegas cansado, ya no oras como antes, pues esto no proviene de Dios. Tenemos que tener eso. Señor, yo me pongo en tus manos, tú sabes y conoces mis necesidades, tú sabes y sabes que necesito de ti, de tu palabra. Tú sabes que si tú no estás conmigo, yo me debilito y voy a hacer cosas que no están bien. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar, a tener esa fe sorda, esa fe ciega en Dios. Si tú ya lo dijiste es porque tú lo vas a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios por sus enseñanzas. Que el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, nos llene de su poder, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Que Él siga derramando de su presencia en nuestra vida. Que Él siga derramando de su presencia en nuestro corazón. Que Él siga derramando esa sabiduría que proviene de lo alto. Ahora sí que Él sea el que nos llene y nos dé la dirección por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Amén. Ahorita en un ratito me ayudan a orar por los niños. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.